Muchas gracias. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde nos visitan. Un gusto que estén aquí acompañándonos y estar también con ustedes. Y yo soy Marta Guzmán, digo, ya me presentaron ahí un poquito. Y pues lo que vamos escribiendo el día de hoy es un poquito de aula invertida, conocer qué es, cuál es la metodología, cómo se utiliza el aula invertida y algunos tips también como de cómo implementarla si no hemos trabajado con ella en el aula, cómo implementar el uso de aula, cómo guiar a los alumnos en el uso de las herramientas y en la metodología como tal, así como pues, algunas herramientas o recursos que nos podrían servir para trabajar este tipo de aquí les voy a ir presentando mi pantalla con la presentación. Y pues bueno, esto es nuestra aula invertida. Yo soy Marta Guzmán, soy educadora certificada de Google en nivel 1 y en nivel 2. También tengo la certificación como trainer e innovadora de Google. Actualmente trabajo en un colegio al sur de Monterrey, en el Highlands International School. Y pues llevo más de 16 años en la docencia, aunque mi formación fue en psicología clínica, luego hice mi maestría también como más enfocada en la educación, pero dentro de aula con los alumnos dando clases, llevo más de 16 años apasionada de la educación, disfruto mucho los procesos con los alumnos, el aprendizaje, el estar ahí presente. Y para iniciar, les voy a pedir si podemos ingresar a esta página por .com. Déjenme ponerles en el chat. Ahí lo tenemos en el chat. Y si me ayudan a ir dando como respuesta a esta pregunta de qué entendemos por aula invertida cuando escuchamos hay que implementar o hay que trabajar aula invertida, sobre todo en esta actualidad, ¿no? Que cambió totalmente la modalidad que tenemos. ¿Qué entendemos por aula invertida o en qué pensamos cuando estamos escuchando este término de aula invertida? Muy bien, como tener un conocimiento o un aprendizaje previo a estar como en nuestra clase, el dar una introducción al tema que está por verse. El alumno se pone en contacto con conceptos de la lección a través de material seleccionado por el maestro, ¿ok? Enseñar de maneras más dinámicas, que el material a estudiar se envía primero a los estudiantes, buenísimo, y cuando venga a clase ya traiga ese conocimiento e incluso preguntas sobre el tema, diseñar partiendo por el final, ¿ok? Herramienta como diseño inverso, lo útil es la planeación, muy bien, lo importante es que buscar soluciones a cada problema, hacer personas independientes con un criterio crítico, muy bien, que sería como llevarlos a un nivel superior a los alumnos, invertir el esquema tradicional, llevar dinámicas a clase, diseñar partiendo del final, situaciones de aprendizaje, quien enseña no es el maestro, sino el estudiante, ¿ok? Que lleva un proceso también como más activo el estudiante, el aprendizaje previo, que los alumnos nos enseñen, clase multimedia, el conocimiento previo por parte de los alumnos y en el aula se aplican, buenísimo. Los alumnos acceden a información y leen, aprendizajes previos, se presenta de forma divertida, un punto importante. El alumno es quien busca la información, lo que necesita a través de material tal vez previamente seleccionado. El uso de plataformas digitales, nueva experiencia de educación, partir del conocimiento previo. Pues muy buenas aportaciones. Siento que tenemos como una noción general y muy aterrizada de lo que es un aula invertida. Entonces, pues vamos a conocer un poquito más de lo que es y profundizar como un poquito también desde dónde surge, cómo es el trabajo en el mismo. Entonces, pues vamos a partir con un poco de antecedentes.
Si bien hay mucho que estudiar de aula invertida y desde cuándo se empezaron a implementar algunos destellos de lo que sería sin tener un nombre formal, pues formalmente se habla desde 1993 que sin atribuir el nombre de aula invertida, se sabe que Alison King en uno de sus libros habla precisamente de esta parte donde los alumnos sea más importante el que construyan conocimiento en el aula a que se enfoquen a recibir información. Entonces él empieza a plantear como ya estos destellos de en el aula quiero que estés construyendo, quiero que sea significativo tu aprendizaje y que el tema como tal sea como en un segundo plano. Después, en 1997, Eric Mansur, un maestro en Harvard, empieza a utilizar esta metodología con algo que le llama instrucción de pares y lleva como esta misma línea, sin llamarle todavía aula invertida, lleva esta misma línea en la que pretende también que el aprendizaje o los contenidos se vean previos y que el alumno llegue a construir. En 1997, tanto Wolber como Johnson Anderson empiezan a utilizar ya el término como aula invertida o flipped classroom para trabajar con sus alumnos. Y ellos lo que proponían, o ellas lo que trabajaban, es se les daba un contenido previo y luego ellos como veían ese contenido y luego en el aula producían a través de ese contenido, trabajaban actividades, trabajaban otro tipo de herramientas. En el 2000 se incorpora este mismo concepto que desarrollaban en el 97, pero estos tres autores y maestros lo aplican en su aula en la clase de economía. Entonces, ahí lo que hacen ellos es incorporar, o la diferencia que hacen es incorporar el uso de tecnología en esto. Empiezan a incorporar el uso de videos y el uso de presentaciones. Esos son como los primeros antecedentes. Los que derivan como ya en hacer como el boom de este flipped classroom o aula invertida son Salman Khan, fundador de Khan Academy, que seguramente muchos lo han escuchado. Él en el 2004 empezó a hacer videos, hacía videos a petición de un primo de él que daba clases particulares. Entonces, pues él ayudaba y hacía los videos para estas clases y esto le da luego la idea de hacer Khan Academy. Y en el 2007, Jonathan Berman y Aaron Sand lo incorporan también en sus clases y ellos empiezan a hacer como una difusión de lo que es el aula invertida como ya mayor. ¿Por qué? Porque empieza a tener un impacto muy importante en sus clases y empiezan incluso a dar charlas, a hacer libros, conferencias. Entonces, digamos que ellos son como los principales promotores y a partir del 2007 es donde empieza como que a difundirse muchísimo más lo que es aula invertida. Y bien, pues, ¿qué es aula invertida? Es un modelo pedagógico, pero que tiene como propuesta que el aprendizaje que antes se daba en el aula, que era como el proceso de enseñar, de transmitir el conocimiento, en lugar de darse dentro del aula, se haga fuera del aula, con el fin de que el tiempo que nosotros tenemos en el aula sea principalmente para producir o desarrollar conceptos y procesos cognitivos en el alumno o en el estudiante, sobre todo de mayor complejidad, que no sea como solo adquirir, sino un aprendizaje mucho más significativo a través de y cómo lo pongo en práctica. De esta manera, pues es reordenar el trabajo de clase. Regularmente nosotros llegamos a la clase, impartimos como el contenido, el tema, la materia, y luego los ponemos a producir algo, o luego les ponemos los ejercicios, o terminó la clase y te encargué la tarea, donde voy a ver si realmente quedó entendido. Entonces aquí es darle como un giro a esa parte. Aquí vamos a ver un poquito como esta explicación de aula invertida. Es un corto videito que van a tener ahí. La presentación la encuentran también en los recursos de
en donde vienen los presentadores o los temas de Mercurio, ahí encuentran el link de esta presentación. Hay como que quiere y se traba tantito, pero ahí va. Y por ejemplo, esto de aula invertida, si bien ahora nos vamos a explicar en este vídeo brevemente qué es el Flipped Classroom o la clase invertida. Y pensaba que es una nueva metodología y ponía nueva entre comillas porque realmente es antigua. Aquí no le han dicho que llegue a clase con la lección estudiada o léetelo que mañana así aproveches mejor la clase. Pues por ahí van los tiros. En que reordena, por eso más que una metodología, es una forma de trabajar, reordena un poquitín la forma de dar la clase. Luego explicaremos cómo. Utilizando vídeos y otro tipo de documentos, ya sean apuntes, libros, etcétera, pues para aprender mejor. Todas estas cosas que hacen, pues que facilitar el aprendizaje, facilita, de tal manera que se aprende mejor. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje más personal, pues que facilita los distintos ritmos en clase. Hay gente que va muy por delante, va muy rápida, y gente que tarda más, que va más a pasar tortuga. Y el hecho de trabajar un vídeo, de poderlo ver más de una vez, de pararlo y repetirlo, etcétera, facilita los distintos ritmos de aprendizaje. Además, si nos apoyamos de otras metodologías como el trabajo cooperativo, mejora las relaciones de clase, puesto que los que van por delante pueden ayudar a los que van por detrás. Vale, entonces, ¿cómo funciona esto en casa y en el colegio? En casa, lo primero que hacen es ver vídeos. Ver vídeos ya lo explicamos cómo, es decir, ver vídeos con asterisco, trabajar vídeos, tomando apuntes, poniendo pequeñas actividades fáciles, vídeos breves además, de tal manera que ese ver un vídeo se trata de extraer esa información para que se convertirla en aprendizaje. No solo se trata de ver un vídeo de manera habitual, sino de extraer esa información. Así, si eso se hace en casa, en el colegio, ¿qué es lo que primero que se hace? Se resuelven dudas. En vez de empezar de cero, se empieza avanzado. Empiezas la clase resolviendo dudas. En vez de empezar pues sin saber algo, ya empiezas conociendo y además con ciertas dudas. Por eso, a lo largo de la clase se sigue aprendiendo. Se aprende tanto del profesor o la profesora como de los compañeros. Y hemos dicho que el trabajo cooperativo ayuda mucho al flip y afianza conceptos. Tengo toda la hora para estar afianzando esos conceptos haciendo distintos tipos de actividades. Vale, muy bien. Entonces, ¿cómo reordenar el tiempo una clase de flip? ¿Qué es lo que, pues lo habitual, la que estamos acostumbrados, una clase normal, pues empieza siempre con un repasillo, corregir actividades, explicación de la cosa nueva y por último, una puesta en práctica pues o aplicación de lo que acabas de explicar. En el flip sucede distinto. En primer lugar, se comprueba lo que saben. Es decir, y por supuesto se comprueba que han visto el vídeo. Y empezamos resolviendo dudas, atendiendo a esa gente que lo necesita. Los que no han visto se podrán ver el vídeo en casa si tienen la tecnología. Y después tengo toda la hora, el resto del tiempo para poner en práctica mi aplicación. De tal manera que esas pequeñas dudas que hay durante la clase, puesto que el profesor está en el aula, podrá ayudar a resolverlas haciendo distintos tipos de actividades y además, como tengo más tiempo, pues para hacer concursos, investigaciones, distintos tipos de actividades, podré ir variando siempre centrando todo hacia el aprendizaje, ¿no? Con distintos tipos de actividades. Vale, entonces, ¿qué se consigue con el FIP? Pues yo diría que, por supuesto, es centralizar el aprendizaje en el alumno, que los alumnos sean más protagonistas, que sean autónomos de su aprendizaje, pero por supuesto siempre guiados, que nadie piense que les vamos a dejar solos. De tal manera que el profesor se ayuda gracias al trabajo cooperativo, del compañerismo, de unos con otros, de los que van por detrás. ¿Por qué? Porque facilita los distintos ritmos. Puesto que unos van por delante y otros por detrás, ayuda a que cada uno vaya a su ritmo. Y además los que van por delante pueden ayudar a los que van por detrás. Por eso somos más protagonistas, porque cada uno avanza como puede. Así, el profesor, ayudado de sus alumnos, y sin tener que estar tanto tiempo explicando en la pizarra, está más cerca de cada uno de ellos. Por eso son más protagonistas, porque está el profesor más cerca de ellos, de cada uno de ellos. Y puesto que tengo más tiempo, las clases son activas y puedo hacer más tipos de actividades. Así, pues pueden ser las clases más entretenidas o más enriquecedoras. Y por supuesto hay gente que luego se asusta un poquitín y dice, esto no hay que quitar nunca lo anterior. En clase, pues muchas veces explicaré de la forma clásica, cuando veo que la gente no se ha enterado, porque es una forma de reforzar. Siempre refuerzo, siempre, ¿no? Con esto lo que conseguimos es que haya más contenido. Ay, perdón. Bueno, y dentro de esto, bueno, como bien nos decían ahí en el video, no es una metodología que podamos decir nunca se ha hecho o no lo trabajamos en clase. Tal vez no le damos como esta parte tan formal del trabajo, porque pues sí, a veces les pedimos, vas a leer tales páginas y me vas a hacer un resumen. Y ya estoy pidiéndole que lea el tema antes de traerlo
a clase y me trae un resumen más o menos con las ideas que tienen, o les encargamos algún tipo de tareas, pero sin embargo seguimos en el aula dando como esa explicación, ese contexto total de la clase, y con estos tiempos también consumimos como la parte de producción del alumno. Entonces nuestros objetivos al momento de trabajar aula invertida es que el alumno ya llegue al aula con esos contenidos previos, que trabaje también previamente con ese contenido audiovisual, que sea un contenido también atractivo, que no sean, por ejemplo, videos muy largos. Se recomiendan 5 minutos, incluso 1 minuto de acuerdo a la edad del alumno, como ir reduciendo los tiempos que van a estar en un video para que no sea tan tedioso para él, o tengo que estar ahí y va a perder la atención del mismo. Y también nuestro objetivo es conseguir mayor tiempo para trabajar en el aula, mayor tiempo para que ellos pongan en práctica lo que aprendieron, para que ellos indaguen un poco más sobre ese conocimiento y sepan crear cosas a partir de ese conocimiento, poner en práctica. Y pues lo que conseguimos con estos mismos objetivos o con este proceso es que tengamos nosotros como ya una noción de cuáles son las principales dudas o en qué nivel van nuestros alumnos antes de entrar al aula. También el preparar las tareas para la clase, porque como ya voy teniendo una noción de cómo van mis alumnos, puedo preparar tareas más enfocadas a cada uno de los niveles que estoy detectando, porque recibo información previa a la clase. Y también mejorar como las relaciones o conexiones de ayuda, es decir, mis alumnos pues empiezan a tener mayor interacción y por lo tanto empiezan a ayudarse, por ejemplo, mutuamente, a explicar lo que el otro sí entendió y su compañero no, a enriquecer ese mismo aprendizaje con ejemplos, con tips que le pueden dar al alumno. Entonces empieza también a hacer esas conexiones entre ellos, de saber que pueden resolver, de saber que se pueden apoyar, de saber que pueden trabajar entre ellos y no siempre como acudir al maestro. También los empoderas como en este proceso de yo también lo conozco y lo sé y le puedo explicar al otro. Hasta este punto de la experiencia que tienen y lo que estamos como un poquito planteando, en el mismo link que tenían, se los voy a poner de nuevo para los que se incorporaron después. ¿Cuáles son los beneficios que encontramos en aula invertida? Si yo estuviera implementando o implementado en mis sesiones, en mis clases, alguna metodología o algún recurso que utiliza aula invertida, porque ya en sí aula invertida es una metodología, ¿qué beneficios encuentro o qué beneficios considero que podría encontrar? Mayor productividad en la clase, el tiempo, ok, entendimiento, anticipación, el saber de los estudiantes, el planear el trabajo en pares, mayor tiempo dentro de la clase, aprovechamiento, como algo centrado en el estudiante, mayor profundidad en los aprendizajes, colaboración, seguridad por parte de los estudiantes, el mayor compromiso, independencia, el aprendizaje que es algo más dinámico, que haya un guía, el planear. Muy bien, pues tenemos ahí muchas ventajas que podemos visualizar y pues yo vería principalmente esta parte que es lo que también más grande nos aparece como la parte de optimizar los tiempos de trabajo, de dar un aprendizaje más significativo, de hacerlos más autónomos, de pues aprovechar mejor los recursos que tenemos y ponerlos también para enriquecer el aprendizaje de nuestros alumnos. Súper. Y pues bien, el aula invertida también empata con lo que es nuestra taxonomía de Bloom, que seguramente han escuchado, incluso están trabajando en sus aulas o en sus instituciones educativas. Y esa taxonomía nos habla de órdenes de pensamiento desde uno inferior, que son como básicos, hasta un orden superior, desde que yo puedo
memorizar algo, recordar un concepto, hasta que puedo crear a través de él. Y lo que se pretende en el aula invertida es que los pensamientos de orden inferior se trabajen en clase. Perdón, se trabajaban antes en clase, y lo que se pretende es que estos se trabajen en casa. Entonces hacemos como una variante en el orden o en la escala que tiene la taxonomía de Bloom para nosotros ajustar que estos de orden inferior se trabajen ahora en casa y los de orden superior los podamos producir, porque en una clase tradicional esto lo hacemos en clase, y el orden superior, cuando ya no hay supervisión, cuando ya no está el apoyo, cuando ya no tiene como esa red de aprendizaje con los compañeros o el enriquecer, se trabaja en casa solito, cuando ya nosotros no vemos este proceso. Entonces, pues en aula invertida lo que hacemos es como que girar nuestra pirámide, y entonces quedamos igual con las habilidades de orden inferior o pensamiento inferior y de orden superior. Y nos quedamos con estas del centro como habilidades que permiten trabajar de manera más eficiente al alumno, analizar y aplicar en base a todo ese conocimiento. Entonces, estas 4 serían como nuestra base para aplicar dentro del aula. Al momento que nosotros estamos ya planeando una clase con aula invertida, necesitamos tener como una estructura y un programa a seguir. Y primero en nuestra estructura tenemos que asignar como 2 espacios de trabajo. ¿Qué voy a hacer en mi espacio individual? ¿Qué voy a realizar en casa? ¿Y qué voy a realizar en clase? Porque dentro de clase también hay un espacio individual, no solamente en casa. Cuando yo estoy evaluando, cuando yo estoy haciendo un cierre, también tengo esos espacios individuales de cuál fue mi aprendizaje. Y el espacio grupal, que ese siempre lo vamos a realizar en la clase. Al momento de planificar nuestras sesiones, lo ideal es que tengamos nuestro espacio individual y aquí pues realizar ya sea la visualización de videos, de alguna presentación, incluso de textos, poder poner como aquí está el contenido, te lo presento de una manera atractiva, pero no solamente ve el video, sino tengo una obligación, digamos, para nosotros poder tener información al respecto, de mezclar una interacción de preguntas. Puede ser a través de un Edpuzzle, que es donde podemos incorporar preguntas a través de la herramienta en un video, o un Google Forms, donde podemos poner el video y luego hacer una serie de preguntas, o una mezcla de ambos, incluso otros recursos o herramientas. Pero esto es, te llevo la información, pero no solo quiero que veas el video y llegues a la clase y me cuentes. Quiero asegurarme de que al momento que viste el video, me sepas responder ciertas preguntas clave y yo obtener información previo a la sesión. Luego, cuando ya estamos en el trabajo en clase, lo ideal sería como esta dosificación en tiempos. Sin embargo, podemos jugar en tiempos porque sabemos que nuestras clases no siempre son de 60 minutos, 1 hora clase, a veces son de 45, a veces de 50 o 55, puede variar. Pero la idea es que los primeros 5 o 10 minutos haya una resolución de dudas. ¿Cómo les fue con la actividad? ¿Qué dudas tienen? ¿Cómo vieron el tema? ¿Cómo les pareció y demás? Después, 35 minutos, incluso si mi clase es más larga, puedo dar hasta los 40 minutos de trabajo, ya sea en tareas, proyectos, elaborar mapas mentales, actividades que los lleven a poner ya en práctica eso que aprendieron, eso que vieron en la información previamente analizada. Y después, los 15 pueden ser 10, 15 minutos, incluso 5 si mi clase es más corta y quiero darles tiempo de producir, 5 minutos y hago como este cierre. Comprobar lo que aprendieron, puedo hacer un quiz, un test, alguna opción de corrección de qué vimos en el proceso, analizar datos y terminar
avisando del siguiente video y a lo mejor el formulario que van a tener, o incluso yo poner como un formulario de salida. Al irme a la clase, me contestas esto para yo ver cómo terminamos ese día. Y al momento de planificar las sesiones, si nosotros lo vemos como en esta taxonomía de Bloom, nos vamos a dar cuenta que antes del aula, nuestros alumnos están trabajando en comprender, en recordar y en comprender. ¿De qué manera? Al ver el video, interactuar con él a través de las preguntas que les asigno, la toma de notas, el hacer como sus preguntas. Si vi esto, a lo mejor el maestro no me preguntó algo al respecto, pero a mí me quedó una duda, lo voy anotando. Y con esto pues adquieren los conocimientos previos. Entonces, estos niveles de la taxonomía de Bloom los trabajamos previo a nuestra clase o al espacio como tal en el aula, y este es un espacio individual. Cada quien lo hace en su espacio. Después, al momento de ya estar dentro del aula, nosotros vamos a trabajar estos 4 niveles, donde va a aplicar, realizar, evaluar y crear con actividades propias, pero colaborativas. Es decir, ya es un espacio grupal donde vamos a trabajar dentro del aula y va a ser mi propio aprendizaje, pero colaborando con otros para enriquecerlo. Y en este proceso, nosotros también verificamos cómo los alumnos van avanzando y qué tanto están aprendiendo. Y en mi espacio, después del aula, pues ya vuelvo a este espacio individual como de reflexión. Después del aula no es como que ya se fue, pero puede ser como terminé mi actividad y ya le di este espacio individual de reflexionar, de evaluar lo que aprendió y saber cómo, en qué quedamos. Entonces, después del aula también me quedo en estos niveles. Hasta aquí tenemos como que un panorama de lo que es aula invertida, cómo lo trabajo, suena bien bonito, le mando el video, obviamente mi chico lo va a ver, pero ¿qué desventajas podría tener el utilizar este tipo de metodología? Que no puedas enviar tareas, ¿ok? No todos los estudiantes tienen esta autonomía, claro. Es como que si te mando el video y que me va a llegar a la clase sin ver el video. Exacto, no todos los alumnos ven el material, demasiada tarea en casa, que tienen muchas actividades y después no lo hacen, que no puede hacer las preguntas. En la parte individual le puede afectar su trabajo en clase, ok, el tener cierta independencia, que no lo vean, la falta de disciplina al cumplir las tareas, organización. Ok, no responsabilidad o sea, no es autodidáctica el alumno, la responsabilidad de cumplir tareas, el tiempo para hacerlas, diferentes niveles de comprensión que tenemos que como ir ubicando quienes tienen más dudas o quién no, o el tiempo para hacerlas, el tiempo que pasan en pantallas, ok. Que no sea como tanta la tarea. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, sobre todo en esta modalidad que estamos llevando y que sí están súper expuestos a pantallas y de pronto, pues, sí tenemos esta limitante de encargar tareas y mejor trabajar en el aula, pero también ahí podemos hacerle como ese giro a los tiempos. Falta de estructura, responsabilidad del alumno, autogestión, el tiempo frente a pantalla, muy bien, falta de autonomía. En este sentido, pues nosotros tenemos un escenario muy bonito cuando hablamos de aula invertida, pero cuando entramos a esta parte de cuál es mi expectativa y cuál es la realidad, pues hablamos también de cómo estamos ahora generacionalmente, qué etapas estamos viviendo. Entonces, actualmente tenemos una era de la información, tenemos mucha información y por muchos medios. Una era del aprendizaje informal, donde yo puedo ir y aprender sobre algo que me interesa, buscar el video, buscar el tutorial y estar como buscando esta información. Una era de las multitareas, hacemos 1000 cosas a la vez y más ahora con esta modalidad y que estamos en casa. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos en la clase
y tienes acá que atender otro y que el hijo y que o sea, como que cualquier cosa, y estamos como más multitask que nunca. La era del pensamiento creativo, donde pues estamos constantemente viendo cómo innovamos, cómo hacemos cosas diferentes, cómo implementamos en el aula, cómo motivamos, cómo hacemos. Entonces estamos así como revolucionados en ese aspecto. Y sin embargo, si visualizamos el trabajo de nuestros alumnos, podemos decir, es una era de información, pero no veo el desarrollo de destrezas de comprensión o habilidades de pensamiento. Les mando una lectura y el resumen es el párrafo completo, ¿no? O me ponen como resumen, o sea, como que subrayan lo más importante y siguen subrayando todo y no son capaces de ponerlo en sus palabras o de comprender y poderte explicar el tema. Es un aprendizaje informal, pero no saben discernir. Le empiezan a buscar en internet y les sale Wikipedia y ya están abriendo ahí y te lo ponen como una referencia súper confiable. No saben realmente o nos falta desarrollar las destrezas que nos permitan encontrar la información y validar esa información. Estamos en la de multitareas, pero de pronto faltan esas destrezas atencionales. Enfócate y termina la actividad que estás realizando. Estoy viendo el video, enfócate y termina el video, y no es como que ya me distraje acá y allá y a final de cuentas no fui productivo en ninguna de estas actividades porque no estuve atento en su totalidad concentrado en ello. Y la falta de metodologías para un aprendizaje personalizado. De pronto tenemos como la noción, estamos implementando, pero al momento de dar ese aprendizaje como que nos perdemos entre tanto. Entonces, pues sí, tenemos una expectativa, pero la realidad es que nos enfrentamos a dificultades en el proceso que no nos ayudan, sobre todo en las habilidades que ya pueden estar desarrolladas en nuestros alumnos. Y por otra parte, pues estamos en un momento en el que el consumo de información es rápido, inmediato, me lo mandas y ya quiero pasar a lo que sigue, tanto con redes sociales y ese libro, o sea, ya quiero que sea rápido en el momento y no tenerme que concentrar en algo. Entonces el consumo de información es tan inmediato y tan fugaz, podríamos decir, que pues ya no tienden a centrarse en algo y realmente ir a esos niveles de pensamiento de orden superior. Y para esto, pues la recomendación es trabajar con sesiones de entrenamiento. Yo no puedo decirle al alumno o a mis estudiantes, a partir de mañana vamos a tener una aula invertida y les va el video, trabajen en él y mañana nos vemos. Pues no va a funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque el ver el video, él me contestó, pues como decíamos, en las mismas desventajas, ¿no? El que sí vio el video, el que no vio el video, el que sí pudo encargar tarea, no pudo encargar tarea, como que son muchos factores los que pueden interferir. Entonces, trabajar en el espacio grupal implica el que primero debemos nosotros entrenar a nuestros estudiantes para que ellos sepan cómo trabajar esta metodología. Lo ideal es que iniciemos un curso o un ciclo escolar entrenando, pero en cualquier momento del curso, si nosotros nos animamos a empezar a trabajar esta metodología, podemos hacer estas fases de entrenamiento. Y luego tener muy claro qué voy a hacer o qué va a pasar en mi aula si el alumno no vio el video. Si mando el video a casa, también tener muy claro que no van a llegar al aula y voy a volver a explicar todo lo que está en el video otra vez como si fuera mi clase, porque entonces también es el alumno que sí vio el video, va a decir, ay, ¿para qué lo veo si voy a llegar a la clase y voy a ver lo mismo que ya vi en el video? Entonces, en lugar de eso, utilizar metodologías activas que me permitan que el alumno o mis estudiantes pongan o plasmen lo que aprendieron de ese aprendizaje, lo que aprendieron del aprendizaje, o más bien lo que aprendieron de ese proceso de transmitir el conocimiento, de ver su video, de ver la presentación o de estar haciendo las preguntas. Vas a hacerlos reflexionar sobre los contenidos que volverá a explicar todo dentro de la sesión.
Y entonces esto lo podemos ir dividiendo como en fases. Nosotros podemos tomar a lo mejor un mes, en ese mes los voy entrenando y después ya empiezo como a soltar un poquito el entrenamiento. Aquí vamos a ver también el cómo lo podemos incorporar en nuestras clases donde no hay tarea y dar como esos tiempos para poder trabajar aula invertida, pero dentro del aula. Entonces, en nuestra primera semana podemos poner el video en la clase, todos juntos vemos el video y entonces vamos haciendo una parte de formar al alumno en la toma de decisiones, el poder discernir cuáles son esas ideas principales. Te enseño y te guío. Te enseño cómo se pueden ir detectando estas ideas principales y te guío para que tú también vayas moviéndote en este proceso y decir, esto es importante en ese video, esto es importante en el texto que estoy leyendo, esto es importante en la información que recibí. Y también enseñar herramientas que se utilizan para enriquecer videos. Si yo estoy utilizando Edpuzzle, enseñarle al alumno cómo funciona. Si yo estoy utilizando un formulario, enseñarle al alumno qué voy a utilizar para que ellos también se familiaricen con estas herramientas y no sé, como que ya ahora ahí te va tu video o sea, el alumno empieza a reproducir y le quiere avanzar y quiere moverle y no, o sea, funciona de esta manera y cuando yo te lo comparta, tú ya vas a tener una noción de lo que se va a trabajar. Y esto puede ser mi primera semana, como que vamos trabajándolo juntos para después ir dando como pasos en este sentido. Mi segunda semana puedo ya como dejarlos trabajar solitos. Ya te proyecté, a lo mejor estamos conectados todos en nuestra sesión en línea y yo como maestra proyecté el video la semana 1. Esta semana 2, ¿qué voy a hacer? Te voy a compartir el link del video y te voy a dar los minutos o el tiempo necesario para que tú lo veas en tu dispositivo, contestes las preguntas en caso de ser necesario, pero ya lo vas a hacer tú solo. Ya no te voy a estar yo mostrando el video ni lo vamos a ver todos juntos. Ya te va a ti ver el video y estar haciendo la actividad derivada de ese video. Y esto lo trabajamos igual durante la semana 2, estarlos llevando. Si yo veo en esta semana o detecto que mis alumnos todavía no están identificando ideas principales, todavía están como perdidos un poquito en el proceso de qué hacer, pues tengo que retomar lo de la semana 1 para quedar como muy reforzados en este proceso y decir, ahora sí, te voy a dejar a ti ir trabajando en esto. Y luego llego a una semana 3 en la que voy a enseñar al alumno a trabajar con un video enriquecido. Es decir, aquí ya va a ser un video donde él tenga que ingresar a donde está el video, ver ese video, contestar las preguntas y hacer el envío de la información. Puede ser el puzzle, el formulario o alguna otra herramienta que tengamos para trabajarlo. También es importante explicar a los estudiantes la información que vamos a estar recibiendo, porque si no es como que contesté y ya nada más le va a parecer como que ya lo hice. Pues no, esa información yo la voy a estar analizando y yo voy a ver entonces que este alumno no contestó varias preguntas, no fue acertado en las respuestas a pesar de ver el video, que este alumno estuvo regresando en el video, por ejemplo, y que hizo varios intentos, o voy a tener esta información. Y es importante que ellos también sepan qué información nosotros vamos a recibir y cómo la vamos a analizar, y que de esa información deriva el cómo vamos a trabajar en la sesión de clase. Y como les digo, eso también puede ser en mi clase a distancia, dar este tiempo van a trabajar individual, cada quien va a ver su video, vamos a hacer esto, y luego yo recibo la información y más o menos voy viendo la estadística del trabajo para ver qué pasos van a seguir. Y por ejemplo, en estas clases a distancia, donde todos estamos conectados, pues también es más fácil nosotros asegurarnos de que todos vieron el video. Una vez que tengo como la información de lo que voy a
analizar o cómo voy a trabajar, tengo que tener en consideración como tres espacios de grupos a trabajar. Los estudiantes que no vieron el video, principalmente cuando hablamos de que lo envié como tarea o lo envié a casa, no vieron el video y entonces yo identifiqué por qué en mi gráfico o en mis resultados me aparece como no entregado o no realizado. Entonces yo sé quién no vio el video previamente, no es como que me espero a la clase y levante la mano quién no vio el video, no, yo ya tengo esa información. En esta parte de la educación a distancia, pues a lo mejor un alumno que tuvo algún problema para cargar el archivo o que no tuvo buena conexión de internet o algo que no le permitió ver ese video. Luego, estudiantes con dudas al responder el formulario o estar realizando las preguntas. ¿Qué estudiantes tuvieron a lo mejor mayor dificultad en este proceso de responder? Y como tercer escenario o espacio de trabajo, ¿cuáles no tuvieron dudas? Como que fueron fluyendo muy bien. Entonces, ¿qué tengo que considerar en esto? ¿Cómo voy a hacer esta mezcla de estudiantes para poder enriquecer el proceso? Sobre todo, ¿cómo voy a cambiar este espacio grupal? ¿Cómo lo voy a intercalar para que el que no vio el video pueda enriquecerse también de los que sí vieron el video y no invertir tiempo de clase? Como les decía, no es como que llegué y 10 estudiantes no vieron el video y tengo 30, pues, ¿sabes qué? Te voy a intercalar o ya decidiremos las acciones cada uno en la clase de si los voy a separar para hacer una actividad o algo relacionado con el video. Pero si nosotros volvemos a proyectar el video en el salón como que, ay, es que 10 no lo vieron, bueno, vamos a verlo todos, voy a desmotivar a los que sí lo están haciendo. En lugar de jalar o decir, bueno, es importante que lo veas y los que no lo están viendo tienen que llegar a ese punto de voy a ver el video porque lo necesito para la clase, pues voy a desmotivar a los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo tener bien claro eso? Y algunos de los recursos o herramientas que les recomiendo son formularios con el uso de videos. Podemos poner incluso ahí documentos, texto o presentaciones que nos puedan permitir realizar. Y Edpuzzle, donde podemos nosotros editar y hacer como unos videos interactivos recibiendo la información de los mismos. Si tienen la presentación, ahí tienen como links a cada una de las herramientas. Ahorita voy a ir tantito a formularios. Si tú tienes una cuenta de Google o de Gmail, tienes acceso a estos, ya sea a través de búsqueda como formularios o una vez activa tu cuenta, desde este wafflecito podemos encontrar el icono de formularios y desde ahí abrirlo. Una vez que yo estoy en el formulario, por ejemplo, aquí ingreso a un formulario blanco, yo puedo integrar videos en mi formulario, ya le pongo título y demás, estoy en la pregunta y yo puedo integrar un video de YouTube que ya tenga previamente seleccionado o puedo hacer aquí una búsqueda del video. Es bien importante en este proceso que no sea como encontrar un video con el tema relacionado, sino tener como ya una curación de contenidos. Es decir, si yo no estoy produciendo mis propios videos, si estoy buscando videos de YouTube, de Khan Academy, de WeVideo, de otros recursos, es importante ver nuestro video completo. No es como que inició muy bien, sí, este me sirve, sino tener como esa curación de contenido vi todo el contenido y sé qué es el que necesito para mi clase. Entonces, ya que lo seleccioné, pues lo incorporo en mi formulario. Aquí tengo la reproducción del video y luego yo puedo ir incorporando las preguntas que necesito para que mis alumnos contesten después de ver este video. ¿Qué pasa? Que al momento que mis alumnos están realizando el formulario, les agarra aquí el video, ellos no tienen que salir del formulario para verlo, aquí mismo lo pueden reproducir y luego contestar las preguntas que yo les haya asignado derivado de este video. Si a lo mejor les puse en la misma sección todas las preguntas,
pues ellos pueden regresar al video en caso de que tengan duda. Este es en el caso de formularios. Y luego tenemos también la herramienta o la opción de principalmente con videos, y de igual manera pueden ser videos que nosotros hayamos trabajado previamente, que nosotros hayamos producido videos, o buscar videos de cualquier otro recurso, que puede ser YouTube, que puede ser Video, que puede ser Khan Academy, nos puede conectar con muchos. Al momento de ingresar, si nosotros le damos I am Teacher, podemos ingresar, por ejemplo, con nuestra cuenta de Google, o hacer un registro de nosotros como maestros con usuario y contraseña. En este caso yo voy a ingresar directo con Google. Y lo que nos permite Edpuzzle es que a través de ese video nosotros podamos incorporar preguntas intercaladas en el video. Es como si estuviéramos editando o partiendo en partes y en un fragmento hago un corte e incorporo la pregunta, o incorporo un audio está en esa parte. Entonces nos permite acomodarles nosotros esos cortes que requerimos, y de cara al estudiante no le permite avanzar en el video. O sea, si yo les mando un video nada más de YouTube, pues yo le puedo adelantar o regresar o hacer lo que yo quiera en el video. En el caso de Edpuzzle no nos permite como estudiantes avanzar en el video hasta que llegue a la pregunta. Me permite regresarme, pero no adelantarle. Entonces va a avanzar el video, llega la pregunta y voy a ir aquí algún ejemplo. Llega la pregunta, me hace como una pausa para contestar o para escuchar el audio o para agregar un comentario, y luego sigue avanzando el video y llega la siguiente pregunta o los cortes que se hayan marcado. Vamos a ver, por ejemplo, de historia de las computadoras, y si ven ahí viene, no voy a detener aquí tantito, todos estos puntitos quiere decir que ahí va a ser cortes mi video para agregar la pregunta, o eso nosotros lo configuramos al momento de tener un video. Y aquí nos aparece qué tipo de pregunta. Por ejemplo, aquí todas son de opción múltiple. Si yo avanzo en mi video, sí, aquí, como digo, les estaba diciendo que como esta es una vista de maestro, pues aquí me abre las opciones de editar, de copiar, de asignar. Yo lo puedo asignar y hacer grupos dentro del mismo Edpuzzle, que tiene aquí como la opción de generar mis clases, o puedo crear clases o vincular clases que ya tenga en Classroom. Aquí le puedo puedo darle como contenido a la clase y luego invitar a mis alumnos, o yo ponerlos ya directamente aquí. Y también puedo conectar directamente con mis grupos que ya tengo en Classroom, y lo que me hace es como vincular mi clase. Yo les comparto un link en Classroom y ellos regresan. Ellos ingresan a Edpuzzle, pero a mí aquí en Edpuzzle me va a aparecer toda la estadística del avance de mis estudiantes. Entonces, pues es realmente el explorar un poquito. Hay muchos cursos de formación de Edpuzzle que vienen como por niveles, videos que ellos ya tienen tanto en inglés como en español, para nosotros utilizar la herramienta tanto vinculada con Classroom como dentro de la misma interfaz de Edpuzzle. Se los voy a poner también en la presentación para que tengan el link a los centros de formación y capacitaciones que tiene Edpuzzle y poder como avanzar si no conocen esta herramienta. Y pues, para finalizar, el tener presentes que el enseñar no es transferir conocimiento, no es solamente dar conocimiento al otro, sino crear esas posibilidades para su propia creación y producción. Y ese es nuestro trabajo, abrirles los espacios para crear esas posibilidades. Y con Aula Invertida eso es lo que se propone, que ellos tengan como el poder o el empoderarse y decir, yo estoy aprendiendo y aparte estoy creando a través de ese aprendizaje. No solamente estoy aquí escuchando al maestro y tomando nota de lo que dice,
sino que estoy siendo capaz de procesarlo y de crear y producir a través de él. No sé si haya alguna duda, me voy a regresar acá tantito a la sesión. Si alguien tiene la presentación en este proceso, hay aquí un link para que me puedan hacer una evaluación y me ayudaría mucho para tener también una noción más clara y poder como ir mejorando en futuras presentaciones.